Ahí está. Hola, bueno, Buenísimo. estamos con Juan Pedro Jiménez para una nueva entrevista de la TAM Noticias, que Juan es astrólogo, muy reconocido del CABA, que es uno de los centros astrológicos más importantes de Buenos Aires. La verdad, muy interesante. Yo tuve la experiencia de hacer un taller con él de astrología dracónica, que es la astrología del alma. Muy interesante, me encantó la experiencia, Juan, de paso lo digo, así que también el que quiera seguir profundizando, la verdad que él fue un gran maestro en esto de la astrología, y bueno, tengo la oportunidad de entrevistarlo hoy. Me gustaría hablar de algo que va a pasar el 25 de abril, que va a ser el ingreso de Urano en Géminis, un signo totalmente diferente a Tauro, así que la energía se sigue moviendo y transformando y cambiando. ¿Qué nos podés contar de la entrada de Urano en Géminis? Bien. Primero y principal, lo interesantísimo de esta entrada es que culmina un largo proceso de transición de los llamados planetas transpersonales, que son Plutón, Neptuno y Urano, desde sus signos anteriores hacia sus nuevas posiciones zodiacales. Esto comenzó en marzo de 2023, cuando Plutón entró un poquito en Acuario, después volvió a Capricornio, siguió con Neptuno entrando, tocando un poco a Aries y volviendo luego a Piscis, y ahora lo concluye Urano. Ya tenemos a Plutón definitivamente en Acuario, Neptuno definitivamente en Aries, acompañado de Saturno, que también ya se queda en Aries por 2 años y medio. Y ahora el tercero o el cuarto en discusión, que es Urano, va a entrar en abril, el 25 de abril, definitivamente en el signo de Géminis. Esto ya de por sí, más allá del optimismo que uno pueda tener siempre respecto de estos asuntos planetarios, yo soy una persona bastante optimista, pero es una buena noticia para la humanidad, porque siempre los periodos de transición en donde pasamos de una energía vigente hacia la siguiente son momentos de incertidumbre, de un cierto caos, en donde la gente no entiende bien cuáles son las energías predominantes. Hay una especie de confusión mundial. Obviamente la mayoría de la gente no sabe astrología y no es consciente de lo que está pasando a nivel planetario, pero igualmente, aún sin ser conscientes, hay una cierta incertidumbre de no entender por qué el mundo, como era antes, no sigue siendo de la misma manera. Vos A mí me pasó. compartís la idea de que la entrada de Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries genera el inicio de una nueva era y de un nuevo Sí. sol. El grado cero es el inicio del zodíaco, es Uh-huh. como el inicio también de un nuevo yo soy, ¿no? Que implica a Neptuno, un planeta transpersonal, se supone más espiritual o más conectados con nosotros mismos. Todavía obviamente no se va a ver. Lo que generó sí fue el inicio de una guerra, ¿no? Todo lo que por ahí no esperaba. Pero Lo también hay... bélico. Sí, que además, no solamente el inicio de la guerra con Neptuno entrando a Aries, sino que además estuvo Marte, hubo un eclipse que se dio con la cuadratura exacta de Marte con Urano. Hay una energía un tanto, sí, confrontativa, pero insisto, va a ayudar muchísimo el hecho de que se acomoden las nuevas energías en sus nuevos sitios. Yo me acuerdo, antes de ser astrólogo y antes de saber nada de astrología, capté la diferente vibra que se dio en el mundo cuando Plutón pasó de Escorpio a Sagitario, en el año 95. Veníamos de una energía de Plutón en Escorpio que era diferente, era más escorpiana, más introspectiva y dramática. Pensar que, por ejemplo, Argentina fue campeón del mundo con Maradona, una persona notoriamente escorpiana, en los años de Plutón en Escorpio, y había como una facilitación una facilidad para las personas que tuvieran energías escorpianas en resaltar en esos momentos. Y en el 95 pasó a Sagitario, y yo capté que la energía, la vibra del mundo había cambiado de alguna manera. Ya había un foco central en lo sagitariano, que es una energía yang, extrovertida, más, entre comillas, más como fiestera, y de repente se empezó a evidenciar eso en el mundo. Salieron las Spice Girls, ¿no? Estas bandas como más supuestamente alegres.
claro, y yo no entendía bien qué había pasado porque venía de unos años tremendamente intensos de desgarramiento emocional con Plutón en Escorpio y de repente pasamos a una etapa más de fiesta, de alegría, de hecho fue una especie de boom de las películas graciosas, las comedias, porque Plutón en Sagitario había dado como una tendencia hacia, digamos, Más la alegría. alegría. Sí. Y ahora pasa algo similar, si se quiere, o va a pasar, porque habíamos atravesado muchos años, por lo menos desde la influencia de Plutón, 16 largos años, en donde Plutón estuvo en Capricornio, acompañado por todos factores planetarios que estaban también en signos yin, o sea, signos más bien introspectivos. Neptuno estaba en Piscis y en la última etapa de Plutón en Capricornio, Urano en Tauro. Entonces teníamos un combo, un trío de los tres planetas llamados transpersonales en signos yin, o sea, en signos introspectivos. Eh, de alguna manera el pináculo de todo eso, ¿cuándo nos llevó el mundo lo más adentro, hacia adentro posible? Cuando vino la pandemia, ¿no? La fecha, ¿no? Marzo de 2020 y estaban Plutón, no solamente Plutón en Capricornio, Urano en Tauro y Neptuno en Piscis, sino que Plutón formaba parte de una triple conjunción con Júpiter y Saturno en Capricornio. Esas energías de ese momento eran notoriamente tendientes hacia el adentro y estuvimos más adentro que nunca tal vez en la historia de la humanidad. De hecho, también había un foco principal en las energías capricorniano-saturninas, porque lo que estaba muy presente en el aire en esos días eran órdenes, ¿no? Saturno, que es el regente de Capricornio, que era la energía primordial, tiene que ver con el guardián de la ley, pero también es el que de alguna manera dictamina el orden del mundo y las leyes que rigen al mundo. Y estas leyes tenían todos ribetes saturninos. No salgas, quédate en casa, usa barbijo, mantén la distancia social. Había un foco muy presente en esto de cumplir a rajatabla estas leyes o estos mandatos capricornianos, saturninos. Y esto notoriamente empezó a cambiar en marzo de 2023, cuando apenas toca Plutón en Acuario, comienza este proceso de transición en donde realmente las energías planetarias nos están llevando hacia afuera. Porque ahora tendremos, y más aún desde el 25 de abril, cuando Urano entre en Géminis, tendremos un panorama global planetario yang, o sea, de signos de polaridad llamada positiva, que son los signos exteriorizantes, los signos que van hacia afuera, los signos que también propenden un tanto a la sociabilización, al encontrarnos entre las personas en el afuera y no tanto desde adentro. ¿Y qué rol le das esto? Porque bueno, si hablamos de Acuario, hablamos de grupos, amigos, comunidad, y al mismo tiempo hablamos de Plutón en Acuario. Puede haber un todavía más boom de la Internet, igual que Géminis, en la entrada de Urano. Depende. Entonces digo, ¿se va a ver presencial o va a seguir teniendo como predominancia el encuentro, viste, que está, no sé, encuentros de cita por internet, o hacemos, como hacíamos en la pandemia, llamadas por Zoom o por cualquier otro dispositivo? Porque a mí me encanta esto que decís, bueno, vamos a juntarnos más, a ser más sociables, pero ¿de qué lado? ¿Del lado presencial uno a uno o más desde también... No. Se viene lo presencial, sí. ¿Por qué? Primero y principal, ¿no? Uno diría, claro, Acuario, Géminis tienen que ver con las redes sociales, con la tecnología, con Internet. De hecho, Internet es un invento claramente acuariano-geminiano, ¿no? Pero en realidad ahora no. Lo que generan energías tan contrarias a lo que vino antes, ¿no? Acuario es el que rompe un poco la tradición y Urano que entra en Géminis y que va a estar potenciadísimo al estar en un signo de aire y en trígono con Plutón.
Urano también es el planeta disruptivo, el que quiebra con un orden previo. Y en realidad el orden previo internetiano, donde lo que primaba era la virtualidad, era el orden vigente con Plutón en Capricornio, con Urano en Tauro. De hecho, fue el orden que estalló el boom de ese orden establecido. Estuvo precisamente en la pandemia, en la cuarentena, donde hubo una explosión de cursos online, de clases. Esto que estamos haciendo nosotros de alguna manera se potenció y se legitimó en esos años. Pero lo que trae Acuario, lo que trae Urano es una reacción contra lo que vino antes, siempre. Entonces, si eso que vino antes, ese era el status quo, la virtualidad, etcétera, ya se están viendo reacciones ante eso, ¿no? Inclusive viste que la generación actual está como muy... hay como una moda entre los jóvenes de hoy de renunciar al smartphone, de volver a tener un celular pequeño que es solamente para mandar SMS y hablar. Sí, con las teclas, con los números apretando, como era en los años 90, no sé. Y está como de moda, y es como medio, es poco cool, si se quiere, en algunos de los adolescentes de hoy, sacar el último celular con la mejor pantalla. Empieza a haber una reacción. Incluso también lo hemos visto, justo ayer me comentabas que fuiste a ver al astrólogo colombiano Juan Carlos Gómez, que lo conocimos a través de esto, de las pantallas, porque, bueno, su canal, ¿no? Tiene los videos que hace. Sí, yo le dije cuando lo vi personalmente, pensar que fuiste como el precursor en la pandemia de, todo, de dar astrología y todo tu saber a través de la internet, y ahora estás acá en Buenos Aires físicamente dando una clase en la escuela Consideral donde yo estudié. Es como, bueno, saltaste la pantalla a la realidad. Sí, y está pasando eso. Yo también tuve un conversatorio con él en el Centro Astrológico de Buenos Aires, estuvo lleno de gente con ganas de ver a los astrólogos en vivo y en directo, de conversar, ¿no? Sí, de interactuar como seres humanos de carne y hueso, que es lo que somos realmente. Y creo que cada vez más nos vamos a ir acercando a eso. Así que, bueno, esa es una diferencia fundamental de la energía que prevaleció hasta el 2023, más o menos. Toda esta transición en donde estuvimos con un pie en cada mundo, realmente. Y por eso digo que los momentos de transición son los momentos realmente más duros, más difíciles. Pensemos, por ejemplo, que en la transición de Plutón, cuando estuvo en Libra, hubo una conjunción Plutón-Saturno en Libra en el año 82, también coincidió con guerras, acá sabemos, ¿no? La guerra de Malvinas. Era un periodo de transición hacia Plutón en Escorpio, y cuando Plutón se estabilizó en Escorpio, de alguna manera, esta incertidumbre o esta sensación de no saber bien a qué mundo pertenecer se normalizó, si se quiere. Más Y allá de lo que decimos, ¿no? más esto de, cuando entre Urano en Géminis, ¿crees que también va a haber como una revolución en la educación o en la forma de comunicarnos? O sea, porque Géminis es comunicación, Urano, como decís, ese futuro disruptivo puede dar esto de mayor presencia, porque es más yang, más para afuera, pero también lo leo como va a haber una modificación en la educación. Siento que la educación, no sé si viene acompañada de tantos cambios disruptivos y la implementación de la inteligencia artificial, como que ya está instalada la inteligencia artificial. Incluso en el curso de Dracónica la usamos bastante, ¿no? Sí, sí, como, sí. como herramienta. ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que vamos a domar la inteligencia artificial, o por lo menos la vamos a utilizar como una herramienta más, de la misma manera que utilizamos como una herramienta más en la actualidad lo que es Internet, que en algún momento también generó rechazo, incertidumbre, miedo, y ahora nadie la cuestiona. Cualquier invención en la historia de la humanidad generó rechazo y sensación de que era el fin de todo, y
no terminó siendo así. Incluso el automóvil, hay una película excelente de Orson Welles que se llama The Magnificent Ambersons, en donde habla de los cuestionamientos que había en el mundo por todo lo que podía conllevar la invención del automóvil. Que realmente, como cualquier invento disruptivo, cambió la dinámica mundial, pero simplemente la cambió, no es que la empeoró necesariamente. Qué sé yo. Hay cosas buenas que podemos extraer de la invención del automóvil, de la misma manera que hay cosas buenas que podríamos extraer de la IA. Pero no, a mi entender, al contrario, Urano en Géminis va a potenciar a nivel educativo la inteligencia real, no solamente la Ah, artificial. Porque son signos, y esto lo digo más allá de pensar en un panorama idílico, porque nunca hubo nada idílico en la historia de la humanidad. Siempre el mal existe, qué sé yo. No importa las posiciones planetarias, siempre algo puede suceder. Por eso tampoco proyectamos un paraíso terrenal, ¿no? Entendiendo esto, hay cosas muy positivas de lo que se viene. Y esto de la inteligencia real me parece así, primero y principal, porque Géminis es un signo mental, es un signo regido por Mercurio, y Urano se dice que es la octava superior de Mercurio, ¿no? Si Mercurio es la inteligencia, Urano es la genialidad, es el eureka, ¿no? El científico que descubre algo que va a revolucionar la humanidad, y luego se gana un premio Nobel por esa invención, no sé. Eh, y Urano va a estar en Géminis, o sea, se juntan estos dos factores inteligentes en trígono encima con Plutón en Acuario, que también es un signo de aire, y el aire como elemento es el aire más asociado a lo plenamente racional, mental, y no tanto a lo pasional o lo emocional. Entonces va a haber un foco, y yo creo que se va a empezar a volver, si se quiere, a valorar los atributos intelectuales, los atributos mentales, que quizá estuvieron un tanto ausentes en la época de Plutón en Capricornio, Urano en Tauro, porque también hay una diferencia clave en las energías que se vienen respecto de las anteriores, y es que Capricornio y la Tierra como elemento es más dogmático y es más de seguir los preceptos de una norma que ya se estableció previamente. No se cuestiona, ¿no? Capricornio esto es lo que es y listo. De hecho, es algo básico e incluso imprescindible para el funcionamiento de una sociedad que requiere que haya leyes, que haya normas, que haya un contrato de alguna manera compartido por todos los miembros de la sociedad y ese contrato no se cuestione demasiado. Ahora igual bien, siento que con el inicio de esta guerra se rompió un poco esa ley, ¿no? Porque sí, a las cosas que está pasando es como que no, sí, bueno, no sé, los derechos internacionales se están poniendo en, como hay un cuestionamiento de todo lo capricorniano, ¿no? Con la OTAN, con ciertas sí, cuestiones, y sí. ahí creo que va a surgir toda la energía, esto que vos decís, más inteligente de las comunidades, como que va a tener protagonismo ante que no está funcionando el poder así capricorniano, un poder más comunitario, ¿no? Ujú. Sí, hay como un despertar también, y en esto contribuye Neptuno en Aries y Saturno en Aries, porque Aries es como el despertador en el zodíaco, ¿no? De hecho, si uno hace una analogía de las distintas instancias dentro de un día, comparado con los signos zodiacales, Piscis sería el momento en que nos vamos a dormir y nos desvanecemos en otro plano, y Aries es el momento en que suena el despertador y nos ponemos en marcha. Eh, Ahora, para hacer esta charla yo tuve que poner el despertador e iniciar arianamente el día. Igual ya me había acostumbrado a levantarme temprano, por mi hija precisamente, pero bueno. Mi hija que va a la escuela y uno la tiene que acompañar. Pero piscianamente yo soy más propenso a la noche y al sueño que al despertar. Pero Aries aporta esto del despertar. Es como y cuestionar también, y lo que vos decís es cierto, se está empezando a cuestionar todo lo que fue el orden marcado en el mundo hasta 2023,
Y también se está empezando a cuestionar todo lo que pasó en la transición del 23 al 26, en donde la verdad que no estábamos tan seguros de a dónde pertenecíamos. Si pertenecíamos al lado acuariano, disruptivo, cuestionador, o pertenecíamos al lado capricorniano, más del statu quo, más de la norma, la ley, mantengamos. Había una incertidumbre que se va a resolver en favor, creo yo, de la inteligencia, del cuestionamiento y del no tomar las normas como algo tan sagrado que no se puede romper, sino que simplemente el uso de la inteligencia siempre es disruptivo porque se cuestiona si esa norma válida, que estuvo válida para el mundo hasta hace poco tiempo, es realmente efectiva y realmente vale la pena mantenerla o transmutarla por otra, ¿no? Cambiarla hacia otra Lo cosa. bueno de tu mirada es que es una mirada optimista, ¿no? Porque muchas veces se pone más el foco como el lado del sombra de todo esto, ¿no? Como exceso de comunicación, las fake news es otro tema que pueden suceder mucho. Ahora todo el mundo tiene acceso a través de lo que es internet, de las noticias, entonces a veces no sabes qué es verdad o qué es mentira. Pero bueno, eso también puede traer mucha pluralidad, depende de cómo lo veas. Entonces, bueno, está muy bueno que pongas esto como el optimismo de que va a surgir una inteligencia superior, ¿no? A la actual y que nos va a poner, digamos, como protagonista también, porque nos va a permitir, y sí vamos a tener que empezar a hacer usar nuestra inteligencia, que a veces no lo hacemos no, ¿para qué? ¿Viste? Medio como que vamos a tener que estar como mucho más pensantes, ¿no? Sí, pero de hecho la inteligencia artificial está generando el efecto contrario. Lo que veo mucho cuando uno se mete en las redes sociales, hay mucha fake news, hay mucho posteo hecho con inteligencia artificial, pero también hay mucho escepticismo respecto de esos posteos. La gente es como desarrollar un músculo. Viene la falsedad y la gente está sospechando porque ahora todo podría ser IA. Entonces la gente dice, no, 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 esto que me están mostrando no es verdad, es IA. Y lo aclaran en los comentarios al posteo, dicen, fíjense, acá se nota que cuando mueve la mano tiene 6 dedos, entonces no es una imagen real. En cambio, me parece que la gente era mucho más crédula en los tiempos de Plutón en Capricornio, porque uno tomaba como palabra divina lo que aparecía en las redes o en los medios o lo que sea. Y ahora la IA ha generado la posibilidad de perfeccionar el engaño de alguna manera, pero ante ese perfeccionamiento también genera anticuerpos en la gente que empieza a cuestionar todo. Y ya incluso también, y está el efecto inarmónico, vamos a hablar de algo inarmónico de todo esto, porque no todo pueden ser luces esperanzadoras. Lo inarmónico de todo esto me parece al revés, que la gente genera un escepticismo tal ante todo lo que ve, que incluso las cosas reales sean cuestionadas como falsas. Y eso es preocupante, quizás. Me pasó recientemente que yo vi escenas del tsunami en Japón en 2011, que yo recuerdo haber visto en 2011 cuando no existía la inteligencia artificial, y pasó realmente en Japón. Y abajo en comentarios la gente ponía, es IA, es fake. Esto no puede haber pasado, esto es claramente porque era el mar en Japón que iba creciendo de manera muy rápida y de repente empieza a inundar las calles, empieza a arrasar con todo. Y lo habían publicado el año pasado, ya con la IA a pleno, y jóvenes que no habían experimentado lo que fue el tsunami en Japón en 2011, ven esas escenas y dicen, esto está hecho con inteligencia artificial, cuando en realidad no. Es decir, el riesgo es un escepticismo que sea excesivo. Es al contrario, antes había una credulidad excesiva y ahora hay un escepticismo que puede convertirse en excesivo. El consejo que uno podría dar es, precisamente, haciendo uso de esta inteligencia que supuestamente se va a potenciar con Urano entrando en Géminis, cuestionemos incluso nuestro propio cuestionamiento, porque lo que nos muestran quizás es real. Así que bueno,
Pero hay que Bueno, desarrollar está este muy en onda músculo. con la energía geminiana que es de duda. Sí, 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 Géminis es sí. la duda, la dualidad, poeto o esto, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Eh, pero obviamente, por eso es un momento muy interesante para desarrollar, incluso lo vi en el conversatorio con Juan Carlos Gómez, lo estoy viendo también en esta charla con vos, que a veces, yo no sé, pero viendo videos propios y de otros astrólogos en 2018, 2019, cuando estaba Plutón en Capricornio, había algo menos dudoso y menos cuestionador, si se quiere. Eh, Inclusive por parte de nuestros interlocutores. A mí me pasaba más, por ejemplo, que dando clases en Plutón en Capricornio, los alumnos cuestionaban, preguntaban menos, aceptaban lo que uno les decía, anotaban y seguían. Y ahora las clases, una clase oficial del CABA, vos formás parte de un taller que estoy dando, pero las clases del módulo 7, que es de Revolución Solar, son los alumnos están muy cuestionadores, están interactuando permanentemente, haciendo preguntas muy inteligentes y muy sagaces respecto de lo que uno da, no tomando por sentado nada y cuestionando la validez de el profesor, entendiendo que el profesor no tiene por qué tener la palabra de Dios y ser ¿no? El que tiene todas las verdades. Y está buenísimo que pase eso, que haya un cuestionamiento porque de esa manera uno busca una justificación real de lo que está diciendo, ¿no? Digo, ¿Por qué como lo estamos el diciendo? profesor te saca de la zona de confort, porque por ahí Ujú. Capricornio es estar más en la zona de confort, ¿no? Esto es así, punto. Y esto de que te Totalmente. cuestionen es, pará, ¿cómo puedo por ahí verlo de otra manera o abrir mi mente? Porque también Urano es abrir la mente, ¿no? Algo diferente. Para Exacto. terminar la entrevista, Juan, te quería preguntar, justo que hablamos de la astrología, ¿qué papel crees que con todo esto más uraniano, acuariano, ¿no? Porque bueno, sabemos que entre otras energías que tiene la astrología lo rige Urano, la astrología, si no me equivoco. Ujú. Obviamente que también la energía neptuniana, porque hay mucho intuitivo, ¿no? Intuitivo, simbólico, esotérico. O sea, más allá de saber que Urano significa tal cosa, también hay una intuición que pone en juego el astrólogo a la hora de interpretar y poder conectarse con algo simbólico. ¿Qué lugar va a ocupar en esta nueva era, en esto nuevo que está viniendo, estas energías? ¿Crees que va a seguir creciendo? Porque bueno, antes estaba Saturno, Neptuno en Piscis, que hizo un poco que crecieran todas estas disciplinas. Ahora con todo este nuevo movimiento, ¿qué lugar le ves? No, lo veo bien porque Acuario tiene que ver con la astrología y Urano también, y van a estar en trígono. De hecho, la anterior interacción fuerte de Plutón y Urano se dio en los años 60. Plutón y Urano se encontraron en conjunción en el mundo, en el cielo, en 1965, dando inicio a lo que podríamos decir la etapa hippie en el mundo. Un cambio profundo y rápido además, porque Urano trae celeridad en todo el proceso. Y esos años fueron años de furor de la astrología. De hecho, está la película esta, Her, la obra de teatro, primero que tiene la canción que decía la era de Acuario, ¿no? Y todo eso. Pero incluso me acuerdo que en los reportajes a estrellas del rock en los 60 siempre decían, ¿y vos de qué signo sos? Y es como que había en las entrevistas una injerencia ahí una intromisión de lo astrológico permanente en esos años Plutón-Urano, y ahora también vienen años Plutón-Urano. Ahora bien, me parece que va a seguir la popularidad astrológica y yo lo veo que sigue. Sinceramente, vino Juan Carlos Gómez, un astrólogo colombiano, y fue como si venían los Beatles, ¿no? La gente estaba ahí amuchándose para verlo, para hablar, para tocarlo, para pedirle un autógrafo. Bueno, sigue estando el furor, pero me parece que algo que muy beneficioso incluso para la comunidad astrológica es que el furor que va a seguir vigente de la astrología es un furor que va a tener sus cuestionamientos
y en donde la palabra del astrólogo ya no va a ser vista como la palabra divina, sino, a ver, tratando de explicar un poco de dónde uno, cómo uno fundamenta lo que está diciendo, de dónde viene, de dónde lo aprendiste, eh, ¿no? Porque literalmente Urano y Acuario son signos inteligentes, cuestionadores y que si ven algo que no parece del todo justificable van a querer preguntar ¿por qué? Y con Yo Neptuno, creo Neptuno, Saturno en Aries como una astrología más realista que se pueda llevar más a la vida cotidiana, a la realidad que se pueda implementar, porque a veces, muchas veces la gente sabe, bueno, yo tengo la luna, no sé, en Piscis y, que bueno, mi mundo emocional está muy cargado de intuición, sensibilidad, pero no sé cómo llevar eso a mi realidad y poder generar un clima emocional acorde a mi luna o saber lo que necesito emocionalmente para que mi luna esté estable y segura, porque obviamente es lo que apunta, ¿no? La luna a nuestra seguridad emocional, como poder también tener esa herramienta como para poder aplicar a la realidad. Ujú. Sí, menos teórica y más práctica, ¿no? En el taller de Dracónica lo vemos, ¿no? Es como que teóricamente la carta dracónica es la carta del alma y todo eso, bueno, no importa, pero tratamos de ver en el taller ejemplos concretos de cómo efectivamente la carta dracónica puede tener un impacto sobre las personas en el mundo real. Creo que se va un poco hacia eso. Quizás hubo un cierto vicio en los años anteriores de Neptuno en Piscis y Plutón en Capricornio, de embarcarnos en una exploración quizás demasiado abstracta de lo astrológico, ¿no? Desde un plano etéreo, pisciano, y que igual es fascinante, ¿no? Pero ahora me parece que llegó la hora de llevar esa abstracción al plano concreto de las problemáticas puntuales que puedan tener los consultantes. Justo otro profesor del CABA, Alejandro Méndez Parnes, es psicólogo además de astrólogo, él decía que jamás dejó de hacer consultoría, hace mucha consultoría todo el tiempo, yo también, porque en realidad esa termina siendo quizás la finalidad de la astrología en sí, ¿no? La astrología real, esto de que aparezca una persona que requiere la ayuda astrológica para guiarla en temáticas puntuales de su vida y desde esta herramienta poder realmente tener un aporte positivo y no quedarnos en este plano abstracto, ¿no? De Ujú. discusiones. Simplemente no, se juntan astrólogos, empiezan a discutir, pero ¿qué pasa con la problemática específica de esta persona que tiene problemas laborales, tiene problemas con la pareja? Y cómo la visión astrológica podría llegar a ayudar a esa persona. Así Sí, me que, pasó justo ayer que vimos un tema de mi carta natal de Dracón y que me quedé pensando mucho en esto que puede descubrir de Plutón, que también es estrategia, y yo nunca lo había visto así. Entonces como que me abrió una nueva posibilidad para, y si puedo este Plutón también transformar en una estrategia en lo laboral, como habíamos visto, es como que me dejó pensando, entonces te abre la cabeza y te hace ver otra mirada de algo que por ahí no tenías, digamos, estaba como en transparencia, como decimos en el coaching, como que, hiciste un clic. Y yo creo que eso te aporta mucho a la astrología, ¿viste? Mira, yo tengo esta energía o tengo esta posibilidad y nunca la exploré. sí, sí. También esto de que cuando yo por primera vez empecé a explorar mi propia carta natal, y a uno le agarra como el orgullo, quizás injustificado, pero decir, mira, tengo todas estas herramientas. Esto también soy yo. La carta natal no solamente refleja lo que ya somos, sino lo que podemos llegar a ser, y está todo ahí en potencial. Ujú. Y uno dice, caramba, puedo usar este Plutón, puedo usar... Yo, por ejemplo, contemplé la posibilidad de poder desarrollarme como astrólogo mucho antes de ser astrólogo, cuando vi mi carta natal y dije, esta carta iría bien con la astrología, ¿no? Es una carta que marida bien con la práctica astrológica. Y efectivamente fue así.
Así que uno Bueno, puede observar. a mí me pasó lo mismo, sobre todo hablando con una de mis profesoras, Florencia Brizuela, en Considera, yo decía, si supuestamente yo tengo Urano en la casa 6, bueno, Urano, Trígono, Mercurio, ¿por qué todo esto de la astrología no me nació antes? Y yo creo que tiene que ver mucho también que, bueno, primero es un proceso la vida, a veces vas descubriendo lo que es para vos con el tiempo. Pero esto, viste, por ahí esto que hablábamos, por ahí naces en un contexto donde es todo mucho más estructurado, más capricorniano, bueno, tenés que estudiar esto, esto y esto. Entonces es como que ese mundo de la astrología no aparece hasta que vas recorriendo tu vida y de repente decís, uy, porque bueno, vos tenés esto que vos decís, bueno, tenés una carta donde la astrología hace match, pero te inclinaste primero por la música, ¿no? Exacto, Hasta que sí. fuiste descubriendo este camino. Y a Ujú. veces es un proceso, que eso es lo que no entendemos. Y que puede haber un cambio de vocación o poder integrar las vocaciones también, ¿no? Sí, Alejandra Usevi, la directora del CABA, dice que la carta natal es como una partitura en donde no tocamos todas las notas simultáneamente, porque eso sería inaceptable a nivel musical. Hay que tocar primero la introducción, después el solo, después, ¿no? Se van activando sucesivamente las activaciones dentro de nuestra carta. También hay que tener paciencia, ¿no? Uno ve la carta de un bebé que podría tener un potencial de ser músico del Teatro Colón, pero acaba de nacer, démosle un poco de tiempo, ¿no? No puede convertirse en músico del Colón a los 2 años. Tiene que crecer, tiene que caminar, ¿no? Tiene que aprender a mover los dedos. Bueno, hay un proceso de maduración de los seres humanos inevitable y también hay un proceso de maduración de la propia carta natal en donde, insisto, puede haber instancias donde estemos más focalizados en nuestra luna en Cáncer y luego otras instancias donde estemos más focalizados en nuestro Sol en Capricornio en casa 10. Y la luna en Cáncer en casa 4 sería más familia, no tanta propensión a ir hacia el reconocimiento público profesional, y luego cuando viene el momento de activar el Sol en Capricornio en casa 10, ahí sí salimos del hogar y vamos hacia nuestro reconocimiento profesional independiente. Pero hay instancias, ¿no? Hay que entender eso. Clarísimo. Bueno, Juan, gracias por la entrevista. Un placer escucharte como siempre. Bueno, que la gente también te puede. ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque en realidad sos conocido como John Motors, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero gracias Agustina, un placer. Y sí, en realidad, bueno, esto de John Motor es una larga historia, porque yo precisamente por este pasado musical tenía una banda que se llamaba Los Motors, y de ahí quedó este nombre, John Motor. Viste que estaba como de moda ponerse está Sí, sí. Santiago Motorizado, que es, bueno, en fin. El nombre de la banda como apellido, Los Ramones, Johnny Ramones, no es el apellido real. Bueno, y quedó, y después fue como un chiste que quedó, porque cuando me empecé a desarrollar como astrólogo, no tiene nada que ver con la astrología, este John Motor, pero quedó. Y viste cuando la gente te empieza a reconocer por ese nombre y ya no te lo podés cambiar, así que quedó John Motor. Así que sí, estoy como John Motor en las redes, o Motor John a veces, todo junto, así que me pueden buscar por ahí. También con tu Todo luna en tipo de redes. Géminis, escribiste un libro, ¿no? También lo También puedes. escribí un libro, sí, se Creativa. llama Astrología Creativa, sí, editado por Kier, que está disponible en cualquier librería Ah, buenísimo. de la ciudad. Yo sé que Así que de comprarlo y no lo encontré, así que lo voy a seguir buscando en Kier. Hoy que va a estar por ahí, a ver si lo en encuentro. Kier seguro, sí, sí. La librería de Kier y si no, online también, ¿no? Buenísimo. Aprovechando estas ventas online que también fueron parte de... Hay que ver si no cambia un poco eso también, ¿eh? Vamos a ver. ¿Estás entusiasmado de escribir otro libro o todavía no? Sí, notoriamente, pero recordemos que soy pisciano y tiendo un poco a la procrastinación. De hecho, me lo dijeron. El libro se publicó en 2023 y ya a finales de 2024 me dijeron, ¿y Dale, otro? dale, sí, sí. Y yo, sí, ya. Ay, no, anda. Pero bueno.
ya se vendrá, inevitablemente va a venir en algún momento. Muy bien. Bueno, un placer, Juan. La verdad que disfruté mucho la entrevista. Espero que los lectores también. Bueno, recomiendo también si quieren hacer algún curso con vos, porque la verdad que mi experiencia fue muy buena, aprendí un montón. Y bueno, nos seguiremos encontrando en este camino de la astrología. Así que, bueno, y también del periodismo y la difusión. Así que te agradezco un montón. Gracias. Gracias, Agustina. Un saludo también a todos los que estuvieron viendo. Gracias. Abrazo. Chao, chao.